Hoy les vamos a hablar sobre Julio Cortázar, uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX. Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, un municipio de Bruselas, en Bélgica. Aunque nació ahí, él era argentino, ya que sus padres lo eran. Esto ocurrió porque su padre trabajaba en la representación diplomática argentina durante la Primera Guerra Mundial. Cuando Julio era muy chico, su familia volvió al país y se instaló en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su infancia. Desde pequeño le encantaba leer, pasaba horas con los libros y tenía muchísima imaginación. Incluso empezó a escribir siendo muy joven. Más adelante estudió para ser maestro y también fue profesor, pero con el tiempo descubrió que lo que realmente quería hacer era dedicarse a escribir. En 1951 se mudó a París, ciudad en la que viviría durante gran parte de su vida. Ahí trabajó como traductor para la UNESCO y siguió escribiendo las obras que lo convertirían en un autor reconocido en todo el mundo. Julio Cortázar es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura en español y uno de los grandes representantes del boom latinoamericano, que fue un movimiento que reunió a escritores de América Latina que lograron un gran reconocimiento internacional. Lo que hacía diferente a Cortázar era su manera de mirar la realidad. Él pensaba que la vida cotidiana podía esconder cosas extrañas o inexplicables, y que la literatura servía para hacernos dudar de lo que creemos que es real. Sus historias no buscaban dar todas las respuestas, sino hacer que el lector piense e imagine. Entre sus obras más conocidas están Rayuela, que es considerada una de las novelas más importantes de la literatura hispanoamericana, además de Bestiario, Final del juego, Las armas secretas e historias de cronopios y de famas. Escribió principalmente cuentos y novelas, aunque publicó poemas, ensayos y otros textos. Una de las características más importantes de Julio Cortázar fue su forma de escribir cuentos fantásticos. Entre sus relatos más conocidos están Casa Tomada, La noche boca arriba, Axolot, Carta a una señorita en París y La isla a mediodía. Para Cortázar, lo fantástico no significaba hablar de monstruos o de magia. Él lograba que una historia empezara de manera completamente normal y de repente ocurriera algo extraño que nadie pudiera explicar. Eso hacía que tanto los personajes como el lector empezaron a preguntarse qué era real y qué no. Por eso, sus cuentos generan misterio y muchas veces terminan con finales abiertos, en los que cada lector puede sacar sus propias conclusiones. La isla a mediodía. El cuento La isla a mediodía es un buen ejemplo de cómo escribía Cortázar. El protagonista Marini trabaja como azafato y cada vez que su avión pasa por una pequeña isla del mar Mediterráneo, siente una atracción muy fuerte por ese lugar. Con el paso del tiempo, esa curiosidad se convierte en una obsesión, hasta que decide ir a conocer la isla. A partir de ese momento, la historia empieza a mezclar la realidad con situaciones difíciles de explicar. Al final sorprende al lector y no deja completamente claro lo que ocurrió, así que cada persona puede interpretarlo de una manera diferente. Algunas de las características del género fantástico son la mezcla entre lo cotidiano y lo extraordinario, la duda sobre qué es real y un final abierto. Para terminar, Julio Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia, pero su obra sigue siendo una de las más importantes de la literatura en español. Hoy en día sus cuentos y novelas se leen en escuelas y universidades de muchos países, y continúa siendo un autor muy influyente. En conclusión, Julio Cortázar dejó una huella muy importante en la literatura porque logró que sus historias hicieran pensar e imaginar a quienes las leen. Su forma original de escribir sigue atrapando a lectores de todas las edades y demuestra que un buen libro puede hacernos ver la realidad de una manera diferente. Por eso, sus obras continúan siendo leídas y valoradas en todo el mundo.